Sí, vamos a comenzar a transmitir por la página de Crónica Histórica de San Luis Río Colorado. Ahí es donde normalmente publicamos cosas de carácter histórico. Vamos a comenzar con unas efemérides. Ya tenemos aquí a Titi Córdoba, locutor de muchos años en San Luis Río Colorado. Sale siempre en las reseñas. Por ahí lo vimos en los documentos que trae don Beto Figueroa, y también lo que buscamos y encontramos en internet. Y ya está aquí también don Beto Figueroa. En cuanto a las efemérides, comentarles que un 3 de octubre de 1983, por la ley número 28, se crea el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, hoy conocida como UES. Y comentarles también que en las efemérides tenemos que el 9 de octubre de 1937 nació en esta ciudad don Jesús Arguilés Reinado, descendiente de familias pioneras de San Luis. Fue hijo de don Alfredo Arguilés González y de Flora Reinado Grave. Fue comerciante, ejidatario y socio de la cooperativa de autobuses que viajaban diariamente a Luis B. Sánchez y al Golfo de Santa Clara. Seguramente se acuerda. Azul con blanco. Azul con blanco. Ahí estaba la estación, aquí en la cuarta. Ahí estaba donde estuvo un bar muy conocido, Las Palmas Beer Garden. Bueno, pues tenemos gente que conoce de historia aquí en San Luis Río Colorado. También comentarles que un 12 de octubre de 1944 se coloca la primera piedra de lo que sería la Parroquia Inmaculada Concepción. El padre Guadalupe Álvarez, uno de los principales impulsores, y una señora que tenía un comercio por la avenida Obregón, también impulsora de que se construyera esta iglesia, doña María Ontiveros, propietaria de la casa Ontiveros. También comentarles que un 12 de octubre de 1966 es inaugurado el gimnasio municipal. La primera piedra se había colocado en 1965 durante la administración del señor Carlos Rodríguez Araiza, el famoso Cali Rodríguez, ¿no? De Santana, Sonora. Así es. Cerca de otra calle, ¿no? Y por amor. Sí, exactamente. Así es, y conocido también porque manejó una empresa de transportes muchos años, De Sonora. Santana, ¿no? De Santana, Sonora. Era accionista principal. Por ser el papá del ingeniero Julio César Rodríguez y del Pérez, Cali, ¿no? que sostuvo la línea todavía allá. Todavía muchos y años. había un autobús que se llamaba el Cali, el que usaban ellos como para mover gente. El Cali llamaba el autobús. Así es. Sí, el Cali. Bueno, yo lo conocí cuando estaba chico. Carlos, decían el Titi también, igual que a mí. Ya nací con la Morelos. Sí. A Carlos Junior. Ajá, al Carlos. Ajá. Muy bien, recordarles también que el próximo viernes 10 de octubre vamos a tener el evento Descubrimiento o Encuentro, la Conquista. Es una discusión abierta para quien quiera participar. Además, vamos a proyectar la película La Misión con el primer actor Robert De Niro. El viernes 17 estará por aquí también una persona que fue locutor un tiempo, y estamos hablando del legendario músico y compositor, primo, además de su servidor, el popular Nacho Cuen. Así que vénganse dispuestos a bailar el 17 de octubre. El lunes 20 de octubre a las 10 de la mañana por Zoom es la inauguración oficial del 18º Encuentro Internacional de Poetas Migrantes. Esas son algunas actividades y son las efemérides. Y ahora pues vamos a entrar al tema. Ya tenemos aquí a Titi Córdoba y a don Beto, que don Beto pues no fue locutor, pero ha vivido muchos años en San Luis Río Colorado. Nacido en San Luis hace más de 82 años. 82 años. Así es, así que pues conoce mucho, porque además fue negociante, comerciante cerca de
en las partes céntricas de la ciudad, en las calles céntricas, ¿no? Entonces vio pasar, ir y venir a mucha gente. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos traen. Déjenme comentarles que yo anduve buscando ahí por internet y me encontré un artículo de Javier Espinosa en una revista que ahorita vamos a mencionar, y dice que el 15 de octubre bueno, esto fue publicado el 15 de octubre del 2024, dice que la historia de la radiodifusión en México se remonta a 1919 por dos hechos. Uno, cuando el ingeniero Constantino de Tárnava realiza ensayos sobre la radio en Monterrey, iniciativa que se consolidó el 9 de octubre de 1921 al inaugurar la emisora CIO, posteriormente identificada como XEH en aquella ciudad. Y dos, cuando un buque de las Fuerzas Armadas confiscó un aparato transmisor a un barco militar estadounidense que se había adentrado en aguas nacionales. Los soldados no se quedaron con las ganas de probar ese sofisticado aparato e hicieron la primera radiotransmisión de la que se tiene memoria. El 27 de septiembre de 1921 es otra fecha del comienzo de la radiodifusión en México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México, realizando el primer programa de radio en la capital. Por esta transmisión y la que Tárnava realiza en Monterrey, días después se afirma que la radio en México cumple en septiembre 103 años. Esto fue una nota del año pasado, entonces deben ser ya 104 años, aunque haya iniciado en 1919. Y luego ya nos vamos localmente. El historiador y escritor, ya fallecido por cierto, el maestro Federico Iglesias Serafín, contó que el 28 de octubre de 1951 se inauguró en esta ciudad la primera radiodifusora XCB, La Voz del Desierto, hoy Radio Ranchito, de la cual dice esta nota publicada en el periódico Tribuna de San Luis el 14 de noviembre del 2021, que Gilberto Soria fue el primer gerente y la planta de locutores la integraban Francisco Arriaga Ruiz, Rafael López Durán y César Cárdenas Romo. Esa es una información que proporciona el maestro Serafín, historiador sanluisino. Dice lo anterior de acuerdo a una nota de Gloria Negrete en el periódico Tribuna de San Luis el domingo 14 de noviembre del 2021. Entre los primeros locutores de esta frontera, Federico Iglesias hizo mención de José Bracamontes Duarte, Miguel Valencia Barreda, José Luis Vázquez y Sousa, el viejo Sousa. Yo tenía entendido que se llamaba Miguel Ángel. José Luis se llamaba. José Luis se llamaba, el viejo Sousa. Ok. Vázquez. En otra nota de Gloria Negrete, pero fechada el 25 de enero del 21, hace referencia a lo escrito en el libro de Ramón Noriega, Historias y Narraciones del Viejo San Luis, donde el fallecido investigador da a conocer algunos nombres de locutores, por ejemplo, Paco Márquez, Manuel Escalante Castillo, Francisco Arriaga Ruiz, Jesús Peregrina Mancilla, Herminio Yáñez Martínez, Alma Tamayo Moreno y Conchita Salazar. No sé si están correctos los nombres. Además, Francisco Encinas, que debe ser don Pancho Encinas, ¿no? César Cárdenas Romo, Seferino Guillén Martínez, y es el Guilín Martínez, ¿no? Que me tocó conocerlo, a Guilín Martínez. Aquí le pusieron Guillén. Héctor Villa Rivera, muy conocido por el noticiero que hizo muchos años. 28. Carlos Martín Peregrina López, Ramón López Villafaña, Antonio Bracea Guía, el de la mano peluda, se han de acordar de él. Sí. No, el del Roca, los programas, La Pantera del Lobo, La Pantera del Lobo, el de David Hernández, correcto. Tienen una radio en Ciudad Morelos, ¿no?
También menciona Armando Salas, Sí. que era músico también de la No, teoría. Era era maestro. maestro, era profesor. Ok, pensé que era el músico. No, Martín Córdoba, Bravo. Lucio, Córdoba Sánchez. Lucio David Paz, Alonso García, que Tú eres debe bravo, ser ¿verdad? Alonso García, que debe ser el Joy. Hoy, sí, el Hoy. Hoy. Tuvo un tiempo también ahí. Arcadio Cárdenas, que todavía está. Miguel Ayala dice aquí, pero debe ser Manuel Ayala. No, es Miguel Ayala, había un Miguel Ayala Popoca. Ah, ok. Ese venía, ¿qué no venía de Venía Michoacán? Sí, de Guerrero. por De allá. Guerrero venía, Y exactamente. estuvo trabajando en la IW y estuvo trabajando mucho en la estación de Ciudad Morelos. Transmitía el béisbol. Sí, Ah, ok. sí. Yo me acuerdo, yo tuve mucho tiempo con él porque yo le daba publicidad a él. Ajá. Sí, él transmitía muy, los juegos de así, béisbol. se movía mucho. Él grababa los partidos Ujú. y luego los transmitía. Eran Así es. transferidos. Sí, así es. Yo anduve por ahí buscando en Google y me encontré que la XSB la habían inaugurado en el 52, pero el profesor Federico Iglesias declara aquí que fue el 51. del 51. Creo que sí, el 51 fue cuando se abrió por... Mira, yo tengo estos datos. Bueno, es una anécdota. Que la radio, cuando quisieron impulsarla más, darle más difusión, Ajá. hicieron un concurso de canto. Se metieron como unas 10, 12 personas. Era abierto, era para damas, caballeros, grupos norteños, lo que fuera. El chiste era que participara. Y allí había eliminatorias en el Cine Royal cada semana. Y la votación era en aquel tiempo por cartitas a la radio. Uh-huh. Y cuando había eliminatorias, la votación era por el público. Ahí lo tengo. Y era por el público. Entonces, pues era bastante atractivo. Y hubo muchas polémicas porque participaban grupos, no era normal, grupos norteños y luego participaban unas personas así. Pero a lo que vengo, participó una niña de escasos 7 años. Ahí está. De 7 años la niña. Porque esa niña, sus padrinos eran los papás de Ramón Emerson Wizard. Ajá. Los papás de Ramón eran los padrinos. Y ella se movía mucho en esa casa con sus padrinos. Pero allí había una persona, hermano de la esposa del señor, que era músico. Y como ella cantaba ahí, esa chamaquita cantaba en la casa, esa persona, que no tengo, por aquí tengo el nombre, le dijo, ¿puedes cantar? Y le empezó a dar las primeras notas de canto. Se abrió el concurso, el hijo participa, pero la mamá dijo, ¿cómo va a participar una niña de 7 años? No es posible. Yo me encargo. Y la llevó a participar allí al XCB, a anotarse, porque cantaban acá en el Cine Royal y en eso. Y fue eliminándose, y a la final llegó ella junto con los Pingüinos. Uh-huh. Y ganó ella el concurso. En esta foto es cuando se le está dando el regalo, el premio que fue por un poco de dinero, pero más que todo era el contrato de canto para que cantara en la XSB. Este es el contrato y data del 7 de marzo de 1952. ¿Sí? Y ahí le dieron el premio a esta niña y el contrato era por 3 meses, renovable, 10 pesos por cada canción que cantaba 2 o 3 canciones de acuerdo al tiempo que tuviera la radio. Y le renovaron el contrato de los 3 meses a otros 3 meses. Ella cantó 6 meses en la radio. Con eso le impulsaban la radio para el público. Uh-huh. Y dice que hubo mucha emoción. Platica la mamá de ella que al final de esto, ella es la madre de mis hijos. Uh-huh. Fíjate. ¿Sí? Que ella es la madre de mis hijos.
Y pues y siguió cantando. Yo la conocí en la 22, porque ella cantaba en cualquier evento de las escuelas. Y le gustaba mucho el canto. Ajá. Y pues, desgraciadamente nos separamos ella y yo. Y ella se fue a vivir a Estados Unidos. Y luego se fue a Nuevo México. Ella también consiguió licencia de locutor en Estados Unidos. Y también fue locutora y cantaba también en la radio, en Albuquerque, Nuevo México. De modo que también ella tiene tintes de locutora. En los años 1957, ahorita que habla de aficionados, porque era un programa de aficionados, me imagino, ¿verdad? Sí, de aficionados. En 1957, pues, precisamente cuando yo llegué aquí a San Luis, 1957 cuando llegué, me di cuenta pues de que también había un concurso de aficionados. Lo hacían en el Salón de Baile La Fiesta, que estaba por la Internacional entre Morelos y Primero. Originalmente se llamaba Internacional, Ajá. Después fue La Fiesta. Y ahí hacían, porque yo me acuerdo porque cantaban unas muchachas vecinas ahí de la casa. Vivíamos acá por la Cuauhtémoc nosotros. Digo, por la Cuauhtémoc. Y entonces había unas muchachas que cantaban allí y otra muchacha sola que participaban allí en el programa de aficionados. Pues aquí la premisión fue en el tiempo se llamaba Internacional. Ajá. Todavía. Aquí fue la eliminatoria en el Cine Royal. Ajá. Pero la final y la entrega de los premios fue allí en el Internacional. Después fue La Fiesta y tuvo varios nombres después. El restaurante Los Naranjos. Los Naranjos también estuvo ahí. De un Pepe. Sí. Pepe Chávez. No, Pepe Chávez no. Era un señor español. Don Pepe Chávez era... No, el dueño de los licores. Ajá. Pero y don Pepe Romano era Pepe el del Hotel Capra. Sí. Y él también era español, ¿no? Era español. Y el señor de los Naranjos también era español. Pepe Ortiz, me parece, creo que sí. Sí. Creo que Ortiz no recuerdo. Sí, yo me acuerdo. Don Pepe Romano sí, porque fue gerente del Hotel Capra muchos años. Sí. Y el hotel ese era de los gallegos de Tijuana. Me acuerdo ahorita... De Mexicali, perdón. Ahorita me acuerdo de que cuando yo empecé en la radio, 1962, 63, ya 62 al último, 63 más bien, que empezaba yo a ir ¿cómo se llama? De chícharo, que decían antes, ¿no? De chícharo, así le decían. Sí. Cuando te querías y ahí de vez en cuando te daban chanzas y todo eso. Había un estudio muy bonito que había ahí en la radio, lo que después fueron las oficinas enfrente, que estaban ahí en la Avenida Obregón, entre las calles más bien hacia la 10. Lo que es el Hotel San Ángel. Ajá, ahorita. Lo que es el Hotel San Ángel actualmente. Ahí por ahí miré una foto que traías ahorita de la radio. Sí, aquí. Ya aquí está un poco más... No, es cuando se inauguraron, también el pavimento enfrente. Sí, pero mira, ¿cómo está? Así. Esta radio, esto fue después. Esta le hicieron una ampliación. Una ampliación después. Ajá. Pero al principio era nada más esto. Entonces, estaba el estudio ese, y era un estudio tan bonito. Tenía un montonal de fotos de artistas pues, que estaban firmados por ellos, autografiados. Yo me acuerdo de uno muy bonito, grandote, que había de Amalia Mendoza. Había la Tariacuri, de Antonio Aguilar, algunos artistas. Y me acuerdo porque en medio había un piano. Sí, y cierto. Las mosaicos, con el piso era de mosaicos. Y tenía los mosaicos unas notas musicales. Estaba muy bonito el estudio. Después lo deshicieron, ¿verdad? Eso, y me acuerdo yo a Ana de eso, porque dice que antes de cantar entraban a ese lugar a practicar. A practicar, sí. Para entrar allá a la radio. Pues. Sí, porque antes la cabina de radio era donde estaba la cabina de la radio, pero daba al frente con un vidrio grandote a una sala que era el estudio, precisamente para cuando presentaban artistas, tú les mandabas la señal. A mí me tocó artistas que se presentaban como un conjunto norteño de aquí de San Luis, por ejemplo, los Bravos del Llano, que eran
unos artistas muy conocidos aquí. Sí. Algunos del trío Los Pingüinos estuvieron ahí. Sí. Me tocó verlos una vez y Sí. después se fueron a México. Se a fueron a grabar. México ellos. Entonces, era la radio era algo muy vivo, que la gente participaba. Era tenían una interacción entre el público y la gente, porque les gustaba mucho todo esto. Sí. Platica Ana que se llenaba el Cine Royal, no tanto por las películas, sino que iban por los aficionados. Por los aficionados, Sí. se llamábamos. Y ahí se ganaban los votos a base de aplausos. Ajá, Y en la radio se mandaban cartitas. ajá. Dice que cuando ahí en el Cine Royal abrían las cartas y contaban los votos. Los votos. Iban cerradas las cartas como las mandaban. Fíjate, por cartas se mandaban. Como Ahora un telefonazo, un face y ya. más o menos en el 82, aquí se retomó el programa de aficionados aquí en la radio. Sí, Ya con el grupo IR, que es el que está actualmente todavía. Y precisamente promovido por mi compa Antonio Bracea, guía, Pantera. el Pantera. Y se llevaban a cabo en el Quino todos los domingos y también se llenaba el lugar. Sí. Era ahí. Hay todavía muchos artistas conocidos ahí que salieron ahí, sí. Y Ahí eran artistas de muchos lados. Ahí, No. ahí yo conocí a Napoleón ahí. Se presentó en el Quino. Sí, en el Quino venían muy buenos artistas. Sí. Allí me acuerdo que primeramente el mariachi Jalisco acompañaba a los rancheros y el grupo Santa María a los románticos. Ajá. No, eso fue con el primero. Hubo yo creo como unos 4 o 3 años que se llevó a cabo consecutivamente El concurso. el concurso de aficionados. Ahorita recordándonos de los de aficionados. los aficionados. Cuando empezó la radio aquí en San Luis, pues, que Le daban mucha difusión. como cuentas es de 1952, ¿verdad? El 52 de marzo, 52 Ajá. puesta. Esa. Y daban este premio al mejor artista. De seguir cantando ahí. Sí, seguir cantando y le pagaban, ¿eh? Ajá. Ella ganaba 10 pesos por cada canción. Ajá, Y le daban contrato firmado que aquí está quien firma de la radio. sí, Y renovable. Ya está un poco destruido, pero aquí está. qué bueno. Sí. A Manuel Escalante Castillo le tocó firmar. De ¿Aquí? firmar este contrato, mira así, Manuel Escalante Castillo. Ahí Manuel está. Escalante Castillo era sastre. Tenía su sastre. sastrería aquí por la avenida Obregón. En la Exactamente. calle, me parece que por Junto la con tercera. Gonzalo de la Boa, también Gonzalo de la Vega también era sastre. Y terminó siendo boxeador. Fíjate, promotor. Bueno, él también peleó. Sí. A mí me tocó verlo pelear en un gimnasio que estaba frente a China Royal, donde está el billar de don Manuel Pompa. Ah, sí, sí. Atrás Ahí había un gimnasio, ¿no? Ajá. Y allí él empezó como boxeador, y después fue como referee. Después se cambiaron a la Alberca Elba. Allá Ujú. también estaba otro gimnasio, allá también hacían peleas también allá. Donde pelea el gallinero. El dinero. Y luego después ya cuando ya se vinieron Wow. los grandes peleadores, Santavito Hernández, eran de San Luis todos ellos. Sí, muy buenos. Sí, llegaron a campeones nacionales. Rafael Leiva promovió mucho eso. Me acuerdo ahorita que mencionabas aquí, Manuel, Sí. de la inauguración del gimnasio municipal, cuando todavía no sé si tocaría también ir a la lucha libre ahí al Sí, gimnasio, también. ¿no? Que venían figuras de renombre. venía el Santo, Sí. el Charro el Rayo de Jalisco, Sí, Blue Demon, Blue Demon. venían puros muy buenos luchadores de fama mundial, ¿no? Que podíamos Sí. ir, que venían al gimnasio. Todavía no estaba terminado, eran unas graderías y pues ahí venían en medio del ring. Marco Antonio Muñiz me tocó conocerlo a mí aquí en el salón, creo que era la fiesta, no, todavía era internacional, Era internacional. todavía me tocó, vino él aquí cuando empezaba. Ujú. Oye, pues a 57 venía el Mariachi Vargas, venía Pedro Infante, fíjate, en esos años de los 50. De los 50, sí. Y a mí no me tocó verlos, pero puros por la historia, ¿no? Sí, Hablando de la radio. de artistas, me comentaba ahorita antes de entrar aquí Tite Córdoba que me dijo, la Casa del Mago, a donde Sí, donde llegaban, hacer sí. la transmisión, y me decía que aquí venían los artistas también. Sí, aquí venían, aquí se hospedaban en el Hotel Capra En el Capra. y aquí venían a comer, aquí con el mago, porque el mago conocía a todos los artistas. Como él fue artista de esto, ¿no?
lo conocían. Aquí me tocó conocer precisamente a la Amalia Mendoza. Aquí había aquí en esta casa había una como palapa grande, y ahí en la palapa se sentaban y nosotros chamacos veníamos ahí a verlos ahí. Allá la Amalia Mendoza, me tocó conocer aquí al Antonio Aguilar, a la Flor Silvestre, cuando venían en la Corona, esta caravana Corona, y algunos otros artistas que no. Juan Gravier estuvo en la oficina de mi hermano Juan, se presentó en el club, en la prueba del Club de León. Ajá. Y ahí estuvo él, y ahí hacía tiempo para que empezara acá. Ajá. Yo ahí lo saludé a Juan Gravier. Ajá. Fíjate, a la Olga Brisky. La Olga con el que vino al Quino. Sí, y luego me acuerdo que el pleitazo que tuvo enojada porque el flaco Covarrubias le tentó las nachas. Sí, se le enojó ahí, me acuerdo de ese. El flaco Covarrubias fue todo un personaje aquí en San Luis. En todo, en el fútbol, en el toreo, porque se toreaba allá en la Plaza de Toros. Y era un personaje aquí. Sí. Aquí también estuvieron en esta casa. Todavía cuando apenas empezaban a tener fama los Abson, que venían con esta caravana Corona. También me parece el César Costa. Eran los originales, los Abson, los primeros Abson. César Costa. También me tocó verlo aquí con el mago. Todos esos artistas, también ellos empezaban también. Sí, pero fue la época de oro de ellos, precisamente porque fueron, ellos aquí, por ejemplo, llegaron, los veías acá en los 60, 61, 62. Sí. Aquí cuando venían acá que ya habían inaugurado el cine Curto, que es donde se presentaban ahora. Después en cine Curto. Sí, yo me acuerdo todo eso. Sí. Y lo que veníamos ahorita a platicar sobre la radio, Manuel, a mí me tocó, yo como te digo, empecé con 1962, ya me tocó la radio, cómo ha ido evolucionando. Me tocó conocer todavía la radio cuando los anuncios se leían los anuncios, tú vendías un anuncio y tú lo leías, ¿no? Los únicos que había unos discos de acetato, te digo, son de acetato, eran de aluminio, pero arriba tenían como plástico, era el acetato. Y esos discos únicamente había de las compañías transnacionales, sí, por ejemplo, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, el Fab, así, comerciales a nivel nacional, ¿no? Y aquí en San Luis se mandaban a hacer cada semana los anuncios, la Azteca que era Rubén Payán, y el Mercado San Rafael, de aquí de los hermanos León Acosta, que eran los mercados que cada semana cambiaban las especiales y entonces la grababan. El que le grababa a la Azteca era Carlos Martín Peregrina López, y el que le grababa al Mercado San Rafael era Herminio Yáñez. Iban a Mexicali, a la XEW, a la W, a hacer las grabaciones, porque era la parte donde grababan discos. Y se grababa también la de Charles y Frank, que estaba en San Luis, Arizona. Ese lo grababa don Panco Márquez. Iba Yuma también a grabarlo. Yo me acuerdo. Diferente Pepe Covarrubias. Sí, pues, si tú querías tu anuncio, tenías que pagarle al que fuera a Mexicali, pagarle su trabajo y pagar la transmisión para el disco. Todavía me acuerdo que y después ya la maderería La Mejor, que grababa Miguel Valencia. Miguel Valencia, que en paz descanse, compadre, tenía unos discos de acetato de la maderería, no sé si todavía su familia los Yo tengo todavía discos de acetato, tengo muchos discos. Sí, de esos de aluminio, con los anuncios. Yo los pesados, esos de acetato. No, sí, pero esos eran los anuncios que se hacían. Entonces me tocó esa época, y luego ya después me tocó la época de los cartuchos, o sea, donde se grababan en cintas, los 8 tracks. De 8 tracks, y después pues ya vino la digital, que es lo que está, la computadora, que ahora está todo programado, ¿verdad? Pero muy bonitas épocas que pasaron de la radio, ¿no? Cuando empezabas en la radio estaba nada más Radio Ranchito. Sí, aquí en San Luis fue primero la Radio Ranchito, ¿no? Y luego la MW,
que era de Francisco Gutiérrez Ajá, Magallanes. Magallanes, la MW, que fue después Radio San Luis, parece ser que ya desapareció. Luego vino la de la XLBL de Luis Blando López, que quería decir LBL, Luis Blando López. Y en ese inter sale también la estación de, me parece que entre la MW y sale la de Ciudad Morelos, que también se oía muy claro aquí, Radio Morelos, la X de Y. Ah, exacto. De Y. Ajá. Y Y después ya sale la de Francisco Encinas. Ya casi. Eso estaba aquí ya abajo, casi, ¿no? Sí, ajá. Ya casi yo creo que para los 70 más o menos. Como, Sí. no. Su antena como el estaba, se- no, su como antena fue estaba como aquí el- abajo. Como el 67, 68, 67 yo creo que nació ya la XCH. Que fueron las primeras radios Yo aquí. Pancho lo conocí, Orlando Radios de Ajá. Bulbos, todavía era técnico en esas Ajá, cosas. sí. Tenía su taller ahí por la calle Quinta y Callejón Obregón. Sí, arreglaba los radios esos de Bulbos todos los días. Y después ya puso su antena estaba aquí abajo. Sí, en el ejido. Ahí está todavía. Sí, Ahí está el transmisor. transmite todavía esa antena. Todavía sí, ahí están transmitiendo. Las oficinas están en la Avenida Zaragoza entre 11 y 12. Fíjate. Es la única radio independiente que hay ahorita. Pues volviendo yo lo mismo con lo mío, quiero decirte que todavía Ana vive. Sí, qué bueno. Vive en Yuma. Me pasó que yo le invité a que viniera aquí, pero pues dijo que tenía muchas cosas que hacer. Todavía está en perfecto estado ella, Sí. ¿sí? Y le invité, dijo, vamos, porque vas, para que des más datos, porque pues yo no me acuerdo. Yo los datos que sé, porque me los proporcionó tu mamá y tú un poco, pero ella conoce mucho de ese tiempo porque estuvo cantando después ahí. Ujú. Digo, vamos para que ahí con el maestro Cuen y él, una persona que da oportunidad. Pero dijo, no, en otra ocasión. Pero me prestó todos estos papelerías. Ujú. Pero vive ella todavía. Anda arriba de los 80 y tantos años. Allá la descubrí. No, pues qué bueno, fíjate. Entrevista. Digo, todavía hay gente que, sabemos todavía que nos recordamos de los primeros años de la radio. Sí. Y como el 91 fue cuando yo creo que sí, porque a los 50 años fue cuando salió la primera radio de FM aquí en San Luis, a 50 años después. Sí, me acuerdo que era Bueno, con los 90, radios. O sea, que había La que 107.9. comprar un radio que tuviera FM, si no, no escuchabas. Ajá. No, y antes pues en la FM pues era AM, ¿no? Sí. Ahorita ya anda buscando, ya creo que hay otra frecuencia más alta. Y la FM pues se oye muy diferente, ¿no? Estamos llegando a lo que es Mexicali y todavía se escucha la radio. Y estamos escuchando Mexicali y ya casi entrando a las primeras al Ejido Puebla, ¿verdad? Ajá. En este caso, Radio Ranchito. Radio Ranchito. Pues sí, Es tiene la mucho más alcance. Pues fuerte. Mande. Es la más fuerte. Radio Ranchito es la que está más, que tiene más potencia. De noche tienen más, Ajá. ¿verdad? Sí. Sí, le suben el guataje. Ajá. Fíjate que como en los 80, Radio Ranchito salió con una potencia de 250 watts. Pero en aquella época, 250 watts era mucho porque estaba despejado todos los cuadrantes. Así Ahorita es. tú buscas todos los cuadrantes, están llenos, ¿verdad? Sí. Entonces se llenaron de AM también. Y en aquella época, pues, estaba más despejado. Y había una estación que tenía la misma potencia, y la misma frecuencia en Magdalena, que era la estación ahí de Magdalena, Sí. en 1450, que estaban las dos en la frecuencia. Por eso estaban las dos. Pero en la noche, cuando Radio Ranchito transmitía hasta las 12 de la noche, en esa época, la reportaban hasta de Agua Prieta. Sí. Y allá se interfería con la otra, cuando aquella otra, porque la otra tenía nada más para trabajar hasta las 6 de la tarde. Y si la dejaban prendida, se metía. O sea, Sí. y ahora pues ya, ahora después en los 80, a Radio Ranchito le subieron 1000 watts, pero ya había muchas radios más. Ya no, ya era están llenos muy, ahorita. muy saturado todo el cuadrante. Y después últimamente le subieron según estos 10,000, pero no, nunca le llegaron a los 10,000.
se alcanzaba a escuchar casi allá a Peñasco, pero ya no es la misma. La de Peñasco se escuchaba muy bien, porque pues por el mar no había interferencia en nada. Pero cuando empezó a decir, ¿es la X? ¿Qué? La reina del mar, creo. Sí, pero las siglas eran XCCB, algo así que transmitía de la calle a la banqueta, porque nomás era muy local ahí. Sí, sí. Y le decían, tenían eso. No me acuerdo, pero quedaba, transmitida de la calle a la banqueta. Pero ahí, pero se escuchaba acá por el mar, yo creo. Ajá, sí, corren sí. las ondas. Ajá. Muy fácil por el mar, ¿verdad? Esa radio está cerquita del estadio ahí de... Todavía existe la radio, pero ya transmite nada más por Facebook o tiene su... Ahí en Peñasco. Peñasco. Porque me acuerdo que cuando nosotros nos tocaba ir a transmitir el béisbol, la Z. La Z, sí, el de Peñasco. La reina del mar. La reina del mar. Y entonces, para nosotros, porque en otras épocas batallamos mucho para ir a transmitir un juego de otra parte, porque necesitábamos teléfonos. Y no era como ahora que nomás te conectan, ¿no? Sino que tenías que tener línea hasta el estadio. Y si el estadio no tenía línea, tenías que buscar líneas para encadenarte, ¿no? Sí. Y ahí en esa estación está cerca del estadio. Y de un cable largotote lo jalábamos hasta el estadio, porque ahí estaba el teléfono, ahí lo conectábamos al teléfono. De aquí hablaban al teléfono aquel y de ahí ya lo agarraban. Ahí Sí, era difícil para ustedes transmitir porque las conexiones, pues era. Sí. Tengo un compañero que todavía vive también de los que anduvimos en esas correrías del béisbol, Pitín Vázquez, allá en Caborca, y nos tocó andar encaramado en los postes de teléfono, agarrando líneas para podernos comunicar. Agarrar la señal y mandarlos para acá, sí. Paco Márquez también trabajó mucho en los béisbol, ¿verdad? Ah, sí, fue el primer cronista aquí de San Luis. Y yo me acuerdo de él. Márquez. Quizás se conocía más por cronista en el béisbol que su radio. Creo que cuando lo mandaron de gerente fue el que lo que empezó a hacer a transmitir el béisbol. El béisbol. Le tocó acá en el estadio San Luis, que está aquí por la Zaragoza y Quinta. Ahí transmitían. Mis vecinos, yo por Revolución y Sexta, enseguida, siguiente cuadra. Así. Y a mí me tocó acompañarlo cuando transmitían aquí del estadio Revolución ya. Me tocó acompañar al señor Francisco Márquez. Él como cronista y yo como comercial. El Revolución, que no te diga Alberto Mena, porque se llama Andrés Mena Montijo. Andrés Mena Montijo. Y Alberto Mena. Bueno, antes se llamaba... Vitamina lo hacía mucho enojar. Sí, pero antes se llamaba Revolución, pero te estoy hablando de la época que era el Revolución. Ahorita sí es Andrés. Sí, el Vitamina hacía enojar mucho a Alberto Mena. Porque no, que Andrés Mena es el de Revolución. Tan loco que lleva el nombre de mi papá. Y eran pleitos que se agarraban Vitamina, que en paz descanse también. Sí, pero ¿cuándo lo pusieron? ¿En qué administración la pusieron? Pues fue reciente, pues. Que sí, sería fue con un presidente que la verdad no sé por qué le cambiaron, ¿verdad? Bueno, se acostumbra a mover a personajes. Don Andrés, pues, se movió mucho en el deporte. ¿No sería Bustamante? Más o menos. Pues, con Jesús Bustamante, Salcido. Pues no me acuerdo exactamente. Sí, porque don Rafael fue anterior, en el 60 y tanto, ¿no? Sí. Y esto entonces era Revolución, pero te digo. Sí. Revolución, pues. Así empezó como Revolución. Ajá. Y que lo siguen conociendo como Revolución, ¿eh? Lo de Andrés Mena Montijo, pues era por el nombre tan largo que tiene, ¿no? Porque ¿dónde va a jugar en Revolución? También como que tardan en cambiarle el nombre también al San Luis, o ¿cómo se llama el nuevo? El San Luis nomás ese, ¿no? Sí, no tiene nombre. Van a buscar un deportista en el béisbol para ponerle el nombre, yo creo. Pues hay sugerencias que le pongan Vitamina. Sí. Javier Vitamina Espinosa. Él es primo hermano de Ana. El papá de Javier y el papá de Ana eran hermanos. Sí. Órale. Ella es Ana Esperanza Espinosa Valenzuela. Y Javier, pues, eran primos hermanos. Los papás de ellos eran hermanos. De ahí de
Pitiquito y Santana. Y De Pitiquito, ¿no? sí. Ese. Y ahí eran ellos. Pero el Bebo es primo de mis hijos. El Bebo Espinosa, pues mis hijos son Espinosa, son Figueroa Espinosas. Muy bonita. Me hubiera gustado que hubiera llegado con eso. Bueno, tú eres un ícono, pero más gente para que... Sí, pues que es tan bonita la historia de la radio. El Herminio Yáñez, compañero, pues ese sabe mucho, porque ese, como te digo, fue de la primer camada que salieron aquí de locutores. Después vino Herminio, pero yo creo que Herminio llegó como el 52, el 53, creo que tenía un año en la radio cuando llegó él ya. Sí. Aquí. López Durán, el maestro, ahí me dio clases en la 22. ¿Ya falleció? Ya, sí. El profesor López Durán, la CB, yo cuando llegué a la radio, estaban de locutores Francisco Arriaga, estaba Ramón López de Villacaña, estaba Hugo Somellera y Carlos Martín Peregrina López. Eran 4, porque trabajaba nada más, eran 4, me falta uno. Eran desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, eran 18 horas, 4 turnos, 4 horas de turno era en la mañana Ramón, luego Arriaga, Herminio, sí, 4 y 4, y Carlos Martín Peregrina, y Hugo Somellera, sí, eran los 4. Eran los 4 de la CB, y luego Peregrina, Carlos Martín Peregrina López, que era el descansero. Luego que se abrió la MW estaba José Bracamonte Duarte, Miguel Valencia Barreda, el Buki, José Luis Vázquez, el viejo Sousa, el viejo, y el profesor López Durán también. Y luego tuvo también una persona, Max López, y de César fue cuando volvió César Cárdenas también ahí, porque César Cárdenas estuvo no, César, no, el Santito es el de Mexicali. Ah, pero también César Cárdenas de aquí. Sí, César Cárdenas. Yo estaba confundiendo con el de Mexicali. También César Cárdenas aquel. No, César Cárdenas aquel. Y entonces, ya después cuando se inaugura la LBL, estábamos en la planta Guilín Martínez, Héctor Villarribera y yo. Éramos. Oye, Vivireja también estuvo en la radio, ¿verdad? Sí, después, ya después él estuvo en la... Estuvo conmigo en la escuela. Sí, ya después te estoy diciendo de los primeros, por ejemplo, de la LBL, fuimos los primeros nosotros, de la MW fueron los primeros aquellos, y a mí me tocó conocer esto, pero ya habían estado otras gentes anteriormente en la radio. ¿Ve? Héctor Villa también estuvo conmigo en la escuela, aquí en la 22. Sí. Héctor Villa Rivera, su papá era de gobernación. De gobernación, ¿verdad? Sí, que estaba en la oficina de migración aquí, sí. Don Pancho. Exactamente. Don Francisco Villa La Madrid. La Madrid, sí. Héctor Villa era un declamador. No, nato. Sí, pues precisamente por eso Héctor entró a la radio. Sí. Tenía muy bonita voz, Héctor. Sí, declamaba. Declamaba. Unos poemas, pero preciosos. Ajá. Y no se equivocaba nada, y largos los poemas. Yo le decía, ¿qué memoria tiene esta persona para...? Y luego para darle el énfasis en la declamación. Y allí empezó en la radio precisamente con Manuel Escalante Castillo, según es. Tenía un programa que se llamaba, no me acuerdo, pero era de puras poesías. Y el que estaba de locutor ahí era Manuel Escalante Castillo, que es el que lo presentaba, Héctor Villa. Otro que también declamaba era Payán. Jesús. También estuvo en la radio un tiempo. También Payán estuvo, y también declamaba, le gustaba la declamación. La declamación. Chuy Payán y un servidor tuvimos unos programas, unos 3 años yo creo, que se llamaba Regalo de Reyes. Lo empezábamos el día 6 de diciembre y lo terminábamos el día 6 de enero. En ese programa, en aquella época, era un programa donde le pedíamos a la gente, niños que nos escribieran cartitas, porque pues ya el teléfono casi nadie tenía, ¿verdad? Que nos pusieran cartitas, qué es lo que querían recibir, ya nos decían, yo quiero de esto, de todo. Y entonces ya esa carta nosotros la exponíamos a la gente, si alguien quiere hacer este regalo, ya los íbamos portando. Y para el día 6 de enero ya habíamos juntado, tengo una foto donde tenemos unos cuartos ahí en la radio, llena de regalos.
y hacíamos un festival. Primeramente lo empezamos a hacer allí en la radio. Sí, pues se nos juntaban los chamacos y todo eso. Y luego, ya la última vez que lo tuvimos, una primera dama, no decía el nombre, nos pidió que si lo hacíamos junto con su programa de Reyes que el DIF hacía. Sí. Sí, pues está bueno, sí lo hacemos. Fue un desgarriate. Y en tu caso que dije, bueno, ya. Entra la política, destruye todo. Es que no soy político. No, ya no estuvo muy bien, pero, y fue en el gimnasio, y no, fue un desorden. Que no, digo que el propósito de nuestro programa era uno, ¿verdad? De darle a ciertos niños que pedían, y no se pudo hacer nada de eso. Entonces, no, ya sabes que lo dejamos, y ahí lo dejamos. La XCB, La Voz del Desierto. ¿Sí? La Voz del Desierto. La Voz del Desierto. La Voz del Desierto fue con la que salió esta. El primer dueño era don Carlos Blando, aquí de Mexicali. Yo traía aquí como el que vino a inaugurarla, Gabriel Medina. Ah, no sé. Y ese fue el que vino a inaugurar, eso me cuenta Ana. Sí. Dice, el que vino a inaugurar fue Gabriel Medina. No. Vino de la Ciudad de México. No sé, porque el dueño era Carlos Blando, dueño de la XCD. ¿Blanco o Blando? Blando. Era, ahí firma. Era el dueño de la la Gran D de Mexicali, de la SU y de la HG. Tenía 3 radios en Mexicali. Luego formó la CB, que después fue la LBL, ya de su hijo Luis. Pero le hicieron como una compañía, La Voz de la radio, Cadena de la Frontera se llamaba. Cadena de la Frontera. Cadena de la Frontera, sí. Cadena de la Frontera era, ¿no? Entonces la XSB se convirtió en LBL. No, la LBL fue la CB. Las iniciales del señor. De Luis Blando. La CB tenía 1450 kHz y la LBL 1350. Y enseguidita estaba un pacto entre la AA de Mexicali y la LBL de San Luis, de Luis Blando, y la AA creo que era de un señor Eguía, para meterle 500 watts acá, para que no se interfinieran las dos, porque una estaba en 1340 y la LBL en 1350. Si tú buscas vas a ver ahí que están muy pegadas las dos estaciones. Y luego la MW está en el 1260. La XCDY estaba en el 1080, porque la D de Mexicali estaba en el 1060. Son las frecuencias. Aquí hay 2 antenas nada más. La que está allá en la colonia ganadera y la que está aquí abajo. No, y está una por la Jalisco. Oh, sí, es cierto, tiene una. Jalisco 26. 27, ¿verdad? Son 3 antenas. En el Wikipedia yo encontré esta información: XELBL AM, XHLBL en FM. FM, sí. Una estación de radio en 1350 AM y 93.9 FM en San Luis Río Colorado. Es propiedad del grupo OIR y se conoce como Radio Centro, con un formato romántico. XEXB en AM recibió su concesión el 5 de marzo de 1965. Era propiedad de Enrique Escalera García y comenzó a transmitir como una emisora diurna de 500 vatios. El indicativo se cambió en 1972 y García vendió XELBL a Radiodifusora del Colorado en 1978. El concesionario actual adquirió la estación en 1994 y la estación aumentó su potencia a 8,000 vatios. Pero esas siglas de XEXB es para la FM, ¿no? En la FM. Esa XEXU
V, sería V. Ajá. Ya dice que en 2018 Radio Grupo OIR seleccionó XMW 1260 junto a la XELBL para migrar a FM. Ahí hicieron Sí, unos combos, ¿no? sí, los combos que se hicieron después. Y por eso te digo que ya la MW ya en AM ya no se escucha, el 1260, porque le metieron a combo. Pero ya no, yo me imagino que cambiaron unas frecuencias. Me suena el nombre que mencionó ahorita don Beto, de Gabriel Medina, porque en los años 50 había un periódico aquí que se llamaba La Voz de San Luis, Ajá. Sí. y era dirigido por Gabriel Medina. Ajá. A lo mejor tienen el mismo nombre, pero era mucha casualidad. Venía de México y me cuenta Ana que fue que inauguró la radio. Sí. Pues es lo que- de la misma... Aquí y bueno, a mí cuando vendieron la radio, que era La Voz de la Frontera, primeramente se la vendieron al grupo, primeramente cuando ya vendió la cadena en la frontera, que vendió las radios, se la vendió al grupo Radio Programa de México, que fue cuando le cambiaron de La Voz del Desierto a Radio Ranchito. a Radio Ranchito. Y después Radio Programa de México le vende las estaciones a la familia Aguirre, que ya después forman el grupo OIR. El grupo OIR, sí. Esos son los cambios que se hicieron. Y el Mexicali pues también hicieron, fue cuando empezó a comprar Radiorama ya Mexicali, que casi abarcó todo lo que tenía ahí. Pues sí, qué gusto me da oír hablar de la radio. Porque soy nacido aquí y siempre era de radio, pues. Y me encanta la música. Ah, no, sí. Y yo no tengo preferencia por ninguna. Toda la música me gusta. Lo que sea música, ¿no? Sí, Lo que tenga de todo. boleros hasta tangos. Soy muy aficionado a la música. Tengo ahí en mi oficina, tengo un salón donde jugamos dominó con mis amigos. Tengo acetatos de esos pesadotes. Ajá, de los 78. Y tengo 8 track, tengo el cassette, y CD tengo muchos. Llega a tener 1000 CDs de la música toda. Ujú. Nunca tuve preferencia por nada. Tengo aparatos todavía de De las antiguas. las antiguas, y tengo un aparato grande, un Fisher, que Ujú. tiene todos los modelos para escuchar música. No están conectados ahorita porque pues yo ya le bajé, pues ya por mi edad ya no hago tantas cosas. Y he querido impulsar a mis hijos a que les guste, pero andan con su rock y con sus bandas y que Chihuahua. Ahorita es más sencillo agarrar la música. En Spotify viene siendo una plataforma, está toda la música. Ajá. Que van a Toda la conciertos música, a la San que Diego, quiera. que van a conciertos a Phoenix, y se le van buscando conciertos. Hijo, yo no entiendo esa música. Ahorita ellos no saben nada de eso, de cómo se instrumentaba la música, cómo se Ajá. grababa, cómo se detenía, cómo se documentaba. Y esa documentación está de que tuvimos una tertulia, ¿verdad?, que habló de los diferentes tipos de fonógrafos, Ajá. formatos, cómo se escuchaba la radio. Ajá. Porque antes la radio, la música. la música, y también la radio, antes eran las novelas. Ah, televisión, sí, una las bonita. novelas se escuchaban. Te hacían pensar Hacían pensar. y a yo la creo gente. Ya porque ahora no estás viendo, pero el otro no te decía, porque tú te imaginabas Te lo que imaginabas. estaba pasando. El fútbol, Lo hacían a uno imaginarse. Lo metían en las Los deportes eran totalmente Sí. apasionantes. Ahí el que ponía la emoción era el. El locutor, El locutor. sí. Y va Que la la- bola, y vamos, y trae. y se va y se va y se va y se fue. O sea, y de ahí viene, Sí. es fascinante la radio. Yo sí tengo la imagen de mi mamá lavando la ropa en una tina con un lavadero de metal. En la radio estaba ahí afuera a un lado y escuchando Porfirio Cadena. Porfirio El Cadena. ojo de vidrio. Lo hacían a uno meterse a las pláticas de ellos. Yo ya me sentía ahí con rifle y con todo. Ese Porfirio Y Cadena, muy como desestroso. tuvo fama, ¿no? Sí.
Y luego muchas se novelas. terminaba, Porfirio Cadena, y al mediodía salía José Bracamontes Duarte con su picadillo social. Ah, El dale. picadillo. Ahí está lo que les decía que era social. Y yo estaba en la prepa de prensa joven en el periódico regional del Goro Mendoza. Ah, Y él nos reunía cada mes. Ahí estaba Manuel Angulo, estaba Mirna Flores, Catarina Navarro, no sé si te conoces, Irina. Paredes, Gerardo, creo que Torres. Gerardo Torres. profe Está en Peña, San profe Luis, Peña, Arizona. que escribía deportes ahí. Sí, sí, pero nosotros estábamos en un periodiquito Ah, que ok. se llama Prensa Joven, salía creo que los miércoles o los martes, Un anexo. un anexo, Ajá. de puro jovencito. Yo tenía 15 años, 16 Ajá. años, Sí. y los demás tenían 17, ya éramos de la prepa. Y yo recuerdo que ahí era como, yo mirarme en un periódico era como, wow, fascinante, qué bonito. Pero de ahí me empezó a gustar lo que es el periodismo. Y nosotros escuchábamos a la radio, para escuchar en la radio. Y es de ver qué, es más, nos poníamos como debatirlo en la radio, y uno que era para escuchar la hora, en la mañana, uno era que para escuchar los aficionados, o había tales horas, música romántica, música de... Pero todo está como ligado, pues, la comunicación. Sí. ¿Cómo nos mantenían informados? Yo también escribí mucho en una revista que teníamos en la Cámara Junior, la Gaceta Junior se llamaba. Duré como 3, 4 años escribiendo el editorial y otras cosas. Pero a mí me fallaba mucho la ortografía. El güero siempre, ¿qué mala ortografía tienes, Beto? Pues ni modo, Ni modo, corrígemelo. Pues por eso está el Porque que él compone, el que imprimía. arregla ahí, ¿cómo? ¿Eh? El editor. Y ya me decía, pues a eso le llama con el editor, tus artículos, pues S y C me suena igual, le digo. Z me suena igual, le digo, pues pero sí, ese era mi problema, la ortografía. Pero también escribí mucho en el Junioret. Y También. dentro de lo que escribía se llama Picadillo Social. Era pero chismes de la prepa, eran como lo que le pasó con los jóvenes, pues. Y pues me recuerda a un Beto también en Picadillo Social, de este locutor, que yo tenía, pero yo era como más joven. Y ese me ayudó a ponerlo a Irina Flores, la esposa del maestro Hermes. Y el maestro Ajá. Hermes totalmente jovial, ayudándonos, promoviéndonos, motivándonos a que siguiéramos. Y era una parte el pilar. Aquí aparezco yo, ¿eh? Esa es una revista que sacaba la 22. No sé si te acuerdas tú de eso. ¿Tú estás en la 22 aquí? Un año nomás, primer año nomás. Aquí aparece mi nombre, mira. Sí. Sí, era Vivillo. Cuadro de honor, Ahí aparece mi hermano y también yo, en segundo lugar los dos. Jaime Sandía Santana. Jaime Bustos, Sí, Jaime Bustos, aquí, bueno, ya murió, vive aquí en Yuma. sí, en Somerton por ahí, ¿no? Sí, en Somerton. Y Cordero Carlos, Cordero. Ese era mi coco a vencer. Muy inteligente. Faustino Rubalcaba. otro. Cordero vivía aquí por la Tercera y Callejón Madero, ¿no? Por ahí vivía, Sí. ahí atrás. Cordero. La 22. Bien, pues vamos a concluir con esta transmisión. Algunas palabras para despedirse, hombre. Creo que estoy muy agradecido con tus invitaciones. La historia me gusta. No importa de qué sea, escuelas, de la radio, communication. Aquí hay mucho. Hablar de la iglesia, cuándo se fundó, la primera secundaria. Hay mucha materia para hablar de lo que tu programa es, ¿verdad? La historia. Pero sí me gustaría que me siguieras invitando y de lo que yo pueda cooperar, con mucho gusto lo hago. Este no es un simposio de historia ni algo parecido en un congreso, entonces aquí no están los especialistas. Aquí, por eso le pusimos el nombre Café con Sabor a Pasado, porque se trata de reunirnos a platicar con un cafecito Sí, acerca de temas de la historia. sí. No tenemos la verdad, ustedes no crean todo lo que se dijo aquí. Si damos una fecha, a lo mejor fue el 51 o el 52, pero venimos a Sí. platicar y a exponer, miren, todo lo que salió de conversación con este tema de la radio. Y usted tenía
una propuesta, hombre, de que enseguida pudiéramos abordar el tema de la secundaria 22. ¿Ese Sí. es el tema? Sí, me Hay gustaría. mucha gente todavía de la secundaria, Sí. de los que iniciaron. Sí, los Arguilés ahí estuvieron en la 22 y fueron los primeros que estuvieron allí. Que todavía vive, tiene 24 años. Pedro. Alfredo Giles. Y el Pedro fueron los abogados que estuvieron en la UNAM. Ajá. Ellos estuvieron en la, Estuve con mi hermano Jorge allá. en la banda. Los hermanos Silva. Sí, los Silvas. Aquí hay mucha gente todavía, bueno, de la 22, de esta fecha, pues todos tienen que tener arriba de los 80 años. Ujú, Vamos sí. a poner de acuerdo con usted, don Beto, ahí para invitar a una o dos personas. Yo tengo la historia, Los demás que gran vengan parte de la público. historia de la banda de música. Tengo, porque sacaron un librito y también muy antiguo, y ahí lo tengo guardado también. Lo iba a tener ahorita, se me olvidó, ¿no? Traje nomás el Albor, que fue la primera revista que sacó la 22, Ujú. de Federico, que era el director. Y ahí tengo también historias muy interesantes de la 22, también su banda, cómo se formó. Y el maestro Peralta, 3 generaciones van de maestros. Sí. Peralta, que decían el Sapo, y luego viene su hijo, y viene el nieto. Pero antes había otro, Ah, sí, así José Inés Díaz Franco. José Inés Díaz Franco, él perteneció al ejército. Él pertenecía a una banda del ejército. De aquí llegó y murió trágicamente en un accidente. Pero fue también muy enérgico, pero tenía la banda perfecta. Era lo que acostumbraba a dar todavía con el de ese. Golpeaba a los muchachos. Estás equivocado y paz. Al estilo de antiguo. Pues, Sí. muchas gracias, Titi, por acompañarnos. Pues gracias a ti por invitarnos, Dios, porque, como dice, recordar es vivir. Porque volvemos a Efectivamente. recordar momentos muy bonitos, porque San Luis es lo que nos ha dado. Oye, y dejamos el trabajo pendiente para venir, ¿verdad? Pues todo, porque era el trabajo. próximo miércoles, ¿Trabajas? a las 10 de la mañana, Ya no trabajo. No, yo tampoco, hace papelería, 10 años que lo dejé. calle Segunda y Callejón Hidalgo. Todos los- Oye, diles aquí más o menos dónde está, que por ahí el Callejón Hidalgo está entre el Callejón Hidalgo y la Avenida Aquino. Porque yo la andaba buscando allá por el Callejón Hidalgo, allá pues me llevó a la funeraria del DIF. No, aquí es en la calle Segunda, entre Callejón Hidalgo y Avenida Aquino. Enfrente del banco. Enfrente del banco. Estacionamiento Sí. del HSBC. Ah, Aquí sí. hay, bueno, iba a decir 2 casas antiguas, pero hay 3 porque por aquel lado está una casa que tiene un pórtico más o menos Ajá. igual a este. Por aquel lado, enseguida de la casa de cambio. Sí, ajá. Pero me acordé que acá también hay una casa aquí en la esquina Ajá. después del callejón que no sé. Titi, algo de historia. ¿Dónde estuvo el primer seguro social? El primer seguro social que yo me acuerdo estuvo por la Avenida Obregón y calle Sexta. ¿No?